Hola para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Racionales, el nuevo y el último de la segunda temporada. Ya con este finalizamos, vamos a descansar un tiempo y volvemos, esperemos que volvamos, no lo sabemos todavía, ¿no? No sabemos. Cuéntenos ustedes si quieren que volvamos, si quieren que continuemos y definitivamente quieren que esto también se acabe y no sentir el compromiso de tener que vernos. Así que bueno, este episodio, primero que todo los saludo y ya les cuento de qué. ¿Cómo están, muchachos? Súper. Bien, bien. Bueno, igual no me importaba. Pero al fin esa mierda se acaba. Eso no va para ningún lado. Después de hoy bloqueados del WhatsApp. Hoy vamos a tratar un tema muy ajustado como a la coyuntura del tema de las elecciones. Vienen la segunda vuelta, solo hay 2 candidatos y pues la idea es que ustedes se lleven como la percepción un poco de nuestro punto de vista, pero también como una mirada objetiva de lo que pueden llegar a ser, incluso como los estilos de personalidad y como los hechos un poco más polémicos de los 2 candidatos. Yo creo que está un poco impregnada por el tema de nuestra, ¿cómo se diría? Tendencia política. De nuestra tendencia política, sin embargo vamos a intentar ser lo más objetivos posibles. Que creo que no. Nuestro presidente. Vamos a ser muy prudentes quizás. Bueno, así que bienvenidos, ¿cómo van? Bien. Petrificado. ¿Cómo se sintieron con el tema de las elecciones de la primera vuelta? Primero hablemos como de esa primera vuelta y de las sorpresas que hubo ahí en temas políticos, ¿no? Bueno, a nivel personal... ¡Qué voz! A nivel La personal, hora del gato. pienso que lo de Fico fue un fracaso para la derecha. Yo creo que eso no lo veían venir. Bueno, a nivel personal, yo creía que estaba como entre Petro y Fico. Sí, no creía que el viejito iba ahí a hacer la pelea, pero bueno, a 15 días y ahí vamos. Okay. Yo sí quedé un poco triste. Esperaba primera vuelta. En primera vuelta porque pues sí había mucha diferencia entre los discursos de los candidatos y realmente quién tenía más empatía frente a la sociedad colombiana. Entonces sí que un poco triste porque sí esperaba que desde hace 15 días se hubiera definido esta vuelta. Pero pues ahí toca seguirle trabajando a eso. Sí, a mí también me sorprendió el resultado. Estás de amarillo hoy, ¿no? Mira. Extraño mucho a Dani. Yo le creo al viejito. Dice ese uso. Ese uso marica que dice. Hola, Rudy. Ese uso es un uso feminista. Pero continúa. No, que también me sorprendió. Igual quienes esperaba que en la primera vuelta ya se definiera esto. Igual se invierten muchos recursos en una segunda vuelta, ¿no? Son unos 600 millones de pesos más. Y bueno, sigue, por favor. Sí, gracias. Esperaba esa primera vuelta. Muy respetuoso este escenario. Esperaba. No, es que al viejito solo lo vi haciendo campaña en TikTok. Entonces no esperaba tantos números. Creo que nos vendió un discurso muy populista y creo que la gente compró eso y por eso está en segunda vuelta y por eso estoy pariendo en este momento. Okay. Está apretando. Sí. Sí, yo también quedé un poquito decepcionado. Pensé que iba a haber mucha más mayoría. Pues no sé si uno se deja llevar también mucho por las redes sociales. Y en redes sociales casi que abandera un montón el tema de Petro, ¿no? O el pacto. Pero también hay algo que yo me he puesto a analizar. Es que mucha gente se fue a pasear. Mucha gente no votó. porque era puente. Era un puente, entonces... sí. Marica, ¿y vieron la estrategia de las aerolíneas? Pasajes a 35,000 pesos. Para ese puente no solo puntualmente. Bianca, sino otras aerolíneas feriaron pasajes y eso evitaba mucho pues la afluencia de votación. Muy perros esos de la derecha. Bueno, arranquemos un poquito contextualizando, pero rápidamente un poquito el tema de la biografía de los 2 candidatos, ¿sí? Como para contextualizar. De pronto hay gente que no sabe quiénes son o de dónde vienen. Entonces, ¿arrancas? ¿Arranco? ¿Ah, sí? Sí, pues de Petro. Sí, Petro nació en Cesar,
¿sí? En Ciénaga, ¿no? En En Ciénaga de Oro, Córdoba, perdón. Sí, pero desde muy pequeño se vino a ir a Zipaquirá, en donde estuvo mucho tiempo. Él es economista, egresado de la Universidad Externado de Colombia y tiene estudios superiores a especialización en administración pública. Maestría, ¿no? Tiene una maestría. Creo que especialización. Creo que es maestría. Inició 3 especializaciones no culminadas y es magister en... Sí. Para Robledo, que seguramente está viendo esto, ahí está la respuesta de lo que preguntó en Twitter. Oiga, mire que a mí me gusta indagar, como leer un poco el tema de la ultraderecha y le tienen un apodo. ¿Saben cuál es el apodo de Petro para la ultraderecha, para las águilas negras? ¿El cacas? El cacas, güey. El cacas. Sí, sí, sí. ¿Y saben por qué? No. Pues, ¿cuál es la teoría de los, digamos, de los paracos para decirle el cacas? Que cuando el man estuvo en el M-19 y secuestraban gente, la dejaban como en un pozo a la gente, como escondida o algo así, y habían algunos guerrilleros que se le cagaban encima a los que estaban secuestrados. Y que Petro, dicen ellos en su versión, era uno de los que se le cagaba como a la gente que secuestraban los del M-19. Entonces por eso le decían el cacas. Ah, Vea, pues. Ahí les dejo el dato del cacas. Si pasamos a esos datos, yo sí pienso que eso está muy impregnado por la derecha para hacer mala publicidad. Pero si nos remontamos a esa época, el M-19 fue creado también la motivación principal del M-19 cuando surge este movimiento es porque la derecha se robó las votaciones de 1970, ¿no? Cuando misteriosamente se fue la luz. Todas las radiofrecuencias quedaron muertas y de un momento a otro gana el candidato de derecha. Entonces, yo tengo entendido que Petro era más desde un movimiento más estratégico. Tampoco es que él estuviera ahí cagando secuestrados, como pueden llegar a decir, y que pues también fue una causa justa la que se movió al inicio. No la justifico, pero sí pienso que uno debería conocer esas razones de por qué surgen esos movimientos guerrilleros. Ya. Ok, muchas gracias. ¿Qué más querías hablar de la biografía de Petro? No, eso. Bien. Bueno, yo un poquito de la de Rodolfo fue el hombre tiene 77 años. Entonces, Ya está robando oxígeno. Sí, pero igual el viejo se ve muy vital, ¿no? O sea, pues es que el tipo era como fisicoculturista en su y época. Boxeador y toda la vuelta, güey. O sea, por eso es que le gusta dar cachetadas y madrazos. Puño. Pero Bueno, sí, el man sí practicaba como mucho el tema del fisicoculturismo en su época, porque hay fotos que han publicado de su experiencia deportiva, por decirlo así. Bueno, el hombre es ingeniero, el hombre es ingeniero civil de la Nacho, es de la Nacional, güey, contradictoriamente, ¿no? Pues al ver como su posición política. Pero es de la Nacional y el hombre fue alcalde de Bucaramanga. Digamos que siempre ha intentado como abanderar el tema de... Pero el man también fue concejal, empezó como concejal y después fue alcalde, ¿no? Y obviamente antes de eso fue como empresario toda su vida, ¿no? O sea, como arrancó trabajando con constructoras, después monta su constructora y tiene la Lucas, o sea, el hombre también consolidó Pues por eso le dicen el Donald Trump colombiano, ¿no? Y esa es la analogía que tienen ahorita, ¿no? El Donald Trump colombiano, y es que muestran a un empresario, está picho en plata, que quiere... Con ideologías similares. Exacto. Y con hasta una forma de ser muy parecida, ¿no? El empresario que ha tenido mucho éxito y a través de eso, pues, va fortaleciendo como su forma de ser. O sea, eso le refuerza como el tema de, pues, yo puedo mandar y me va bien mandando. Claro. El problema es que cuando usted manda a los hijoputazos, pues, es diferente cuando es su empresa y a un país, ¿no? Antes de continuar, el dato que dice Enes también es importante respecto a la biografía. En el 94, cuando era concejal, fue destituido por temas irregularidades de celebración ilegal de contratos. En el 92
La investigación fue hasta el 94 y en el 94 lo suspenden. Incluso hace poco creo que tenía un proceso abierto por corrupción también. La esposa, Lo tiene abierto. y antier salió lo de la esposa. La esposa está siendo investigada por lavado de activos. Sí. Y el tema del proceso sí ya tiene, incluso tiene audiencia como 2 días después de las elecciones, tiene audiencia por el tema pues que está enjuiciado, o bueno, está en imputado. todo el tema por corrupción. Bueno, eso era como una contextualización. ¿Saben sí. que escuché, no sé qué tan cierto sea? Cuando él dio su discurso de ganador, ahora en la primera vuelta le estaba desde la casa. Sí. Dijeron que estaba pagando casa por cárcel o era 10 millones de pesos por algo, alguna vaina, ¿sí o no? Sí. Pero sin embargo, en las redes se replicaba mucho la información que qué candidato tan humilde que desde su casa recibir y dar Pues ese es que, pues, discurso, yo creo recibir la que noticia. es más complejo, pues un man de 77 años, y él lo dijo cuando fue a votar, ¿y qué va a hacer ahora? Pues voy a ir a dormir. Pues no va a estar esperando todo, porque supuestamente a él también le sorprendió como el tema de los resultados. Entonces yo creo que lo cogieron como más de imprevisto porque él no esperaba ese resultado. Yo creo que él tampoco se esperaba. Sí, por eso. Pero no, Y el no fue por país. gusto que tenía que estar en la casa. O sea, sí tenía que Tenía pagar. casa por ok. cárcel esos 5 días. Pero yo siento que a él también le funcionó mucho la estrategia de hacer Claro, un política montón. por redes. O sea, el hombre no fue como, pues no hizo campaña así de... Pues si usted analiza todo, muchos políticos arrancaron con el tema de los TikTok, Zuluaga, empezaron también a mandar el de Char, también empezaron a sacar como esos temas de TikTok y a sacar vainas chistosas, pero yo creo que el que pegó fue este man, ¿no? No, y me refiero que al man, por ejemplo, el no asistir a debates también le funcionó mucho. O sea, digamos que, pues uno si sabe que utiliza una estrategia y le funciona, pues la sigue utilizando, Claro. ¿no? Entonces, Porque inclusive en uno de los debates que yo vi, en uno que no fue Petro, los otros candidatos se la pasaron fue hablando de Petro porque no había ido. En cambio, él tampoco había ido, pero nadie dijo nada. que del fue man. cuando sacaron la foto, La ¿no? foto, sí. Fico llevaba la foto. Sí, o sea, los otros candidatos, Petro fue como el protagonista de ese debate, La manzana de la discordia, todo el mundo. pero porque en todo el torno mundo a hablaba del Petro. man, pero nunca se habló de propuestas, sino ese man no vino y no vino y no vino. Exacto. No habían propuestas, sino sencillamente tenemos que echarle mierda. Y como no estaba, entonces... Bien, hablemos como de algunas situaciones, tal vez las más polémicas como de los dos candidatos, ¿se acuerdan? Como el tema... Ahorita, obviamente, digamos que la estrategia no del pacto, sino de la gente que apoya a Petro, ha sido pues ver que este viejo marica cogió fuerza, comenzar a sacar todo lo que Cositas, tiene el viejo marica, ¿sí? O sea, del tema de su comunicación, el tema de los discursos, el tema del machismo, bueno, una cantidad de cosas. Pero hablemos como de esas tal vez situaciones que recordemos como más polémicas de los dos, porque la idea sería hablar de los dos, ¿no? Bueno, yo creo que la bandera de la campaña de Petro para desacreditar, sí, lo de Rodolfo, pues obviamente ahorita lo del discurso machista, sí, hace poco salió una entrevista en donde él decía, es más, no la vi completa, pero decía que se refería puntualmente a la mujer, sí, obviamente. A su esposa, sí. Sí, a la esposa, pero entonces ya cuando hicieron la adición, pues decía que las mujeres Que lo habían tenían que estar en la descontextualizado. casa, igual, lo de la jornada laboral de 11 horas, De 10 horas. de 10 horas. Entonces, yo creo que ahí se mueve como muchas estrategias igual también para desacreditar a Petro. Yo creo que ese pasado, de que él haya militado en el M19, eso lo va a acompañar hasta el resto de sus días y muy seguramente mucha gente, sí, pues se pegará de ahí también para... Y es que ahí es donde nosotros podemos entender la sociedad, porque por ejemplo, de los militantes del M19 hay muchos en el Centro Democrático y de los manes no hablan. O sea, los manes No. que son congresistas, senadores y que participan en política no hablan, sino el único que hablan es de Petro, porque no está con el combo, por decirlo así. Y yo creo que ahí es donde uno tiene que empezar a analizar cuál es el fin, cuál es el objetivo de ese tipo de campañas.
Pero es increíble como, y ya hablando como aterrizando, es el tema del miedo de mucha gente a que quede Petro, ¿no? O sea, sin de pronto conocer muy bien al hombre. Les cuento algo como muy personal, y es, por ejemplo, en mi familia, pues hay muchas personas de mi familia que le tienen mucho miedo como a Petro, güey. O sea, de verdad, el cuento o el discurso de que nos vamos a volver como Venezuela, o sí, de que esto se va a volver una dictadura, lo tienen como muy, muy adherido, ¿sí? O sea, de verdad. Súper fuerte. Eso Exacto, fue güey. lo mejor que pudo haber hecho la campaña, porque eso es desde hace 4 años, ¿no? Cuando 2018. estaba que esa vaina, por muy cliché, por muy falso, por muy ridículo que suene, arraigó en lo más profundo de muchas personas, y de ahí que nos vamos a volver como Venezuela, que vamos Y a sobre un todo porque teníamos el socialismo. reflejo, ¿no? Porque pues, Total. todo el proceso migratorio que se estaba viviendo, todo el tema de la persecución a estudiantes, todo el tema de la persecución a la oposición por parte de Venezuela, a la posición que tenían. Entonces, como que tenían elementos de dónde coger. Que día yo estaba, por ejemplo, en un almuerzo familiar, weón. Y entonces estábamos comiendo todos. Y eso fue antes de la primera vuelta, como 15 días antes, un mes. Y comenzaron a hablar de política. Y como la esposa de un tío mío Y usted dijo... comenzó a estirar. No, yo no me No se desgasta con eso ya. No, güey. Pero la esposa de un tío Me he dijo, uy, preparado no, para es ese que momento". el que vote por Petro definitivamente sí es muy estúpido en esta vida, dijo así, marica. Y yo como todo. Y ahí mi tío Usted se iba a también sus, dijo... ahí mi a tío sus dijo, clases de "Ah". meditación y todo el rollo. La Ahí mi- respiración diafragmática. Ahí mi tío dijo, como, uy, sí, o sea, donde llegue Petro, ahí sí es que los chinos no van a poder ni salir a protestar, ahí sí es que los van es de una encarcelando o matando, de una, decía. Entonces, pues yo ahí solo solté ese comentario y le dije, no, él dijo, ahí sí los van es encarcelando al que medio intente protestar. Entonces yo le dije, ahorita no los encarcelan, sino los matan o les Le sacan un ojo. les sacan un ojo, dije. Pero pues ahorita no los están encarcelando, le dije yo. Sí, fue lo único como que dije y seguimos comiendo como que todos en su video. Se dañó el almuerzo. Lo sacaron del grupo del WhatsApp. Personas no gratas. Sí. Pero a lo que voy, weón, incluso, por ejemplo, mis papás, yo creo, y así intenté persuadirlos y todo. No, marica, están casados con el cucho, weón, o sea, con el viejo. Sí, y mi mamá intenta ser un poquito más flexible, como incluso votó por Fajardo ahorita en la primera vuelta, pero yo le hablo de Petro y es un miedo, weón, que infundido, pero Es que, ¿de dónde no sé, marica, no sé. perdón, interrumpo. No es Petro como tal. Es la idea que él como tal representa de cambio. Y esa vaina de Venezuela y del socialismo y que va a ser una dictadura, eso es lo que genera miedo. No es Petro como tal, sino se ha No, visto pero que es que- incluso existe, pero es que ahorita ese hay una- movimiento hashtag cualquiera menos Petro. exacto. La gente se pega de ahí. No es Petro como tal. Ni siquiera he leído su plan de gobierno, ni sus propuestas, sino es Petro, Nada, es están Petro. Petro cerrados, es el ya. diablo. Exacto. ¿Mm? Entonces, Es Es eso. que yo creo que realmente el dilema es el desconocimiento. El desconocimiento, porque a veces el hecho de salir de esa zona de confort, bueno, estamos comiendo mierda, pero no tanto como Venezuela, por ejemplo, dicen así. Ajá. Entonces dicen, preferimos quedarnos así. Entonces es el miedo de cambio. pero que el cambio sea peor. Lo decía Fico Sí, señor. en los debates, es que nos vamos a Salto montar de un al avión, vacío, güey. un salto al vacío sin paracaídas. Y entonces cuando el tipo pues no tenía ningún tipo de argumentación, cuando el tipo no tenía nada establecido en sus programas, entonces uno dice, pero es que realmente la gente le cree, y sí, la gente le cree. Sí, marica, pero es increíble, o sea, es un fenómeno hasta interesante como de investigar, de estudiar, porque marica es un miedo infundido así, pero irracional, weón, o sea, la gente lo que dice, ¿cómo es tu nombre? Gustavo. Marica, lo que dice Sergio es verdad, o sea, la gente ni siquiera está abierta como a escucharlo, o sea, es cualquiera menos... No hay argumento que valga. Yo creo, sí, que el fenómeno migratorio que se ha experimentado en los últimos años ha marcado Claro, eso totalmente, ¿sí?, las creencias de las personas, ¿sí? Y esa bandera
por muy cliché y ridícula, repito, que nos vamos a volver como Venezuela. Esa vaina dejó No, y es sí, que un punto muy alto en donde las personas dicen, me van a quitar mis cosas, no va a haber leche, no va a haber pollo, lo que sea que sea. Yo creo que esa parte puntual de que nos vamos a volver como Venezuela, ¿sí? Y de que nos vamos a volver, pues, popo, a la gente le tiene miedo. Entonces, por eso cualquiera menos Petro, sin tener el conocimiento puntual de cuál es su plan de gobierno y, pues, nada, sus propuestas. Yo creo que eso sí arraigó mucho el fenómeno migratorio que se ha vivido durante los últimos 10 años. yo creo que lo preocupante en ese momento es que todavía hay mucha gente que no sale a votar. O sea, hay una posición. Quiero cambiar. Pero todavía no sale. Es que yo para qué voy a votar. Perdón, si no... ¿cuál fue la tasa de abstinencia de...? Fue más bajita. Sí. Como en Más los bajita, últimos sí, 15 claro. años fue más bajita. Pero de todas maneras hay mucha gente que no sale a votar simplemente por el hecho de decir, de tener esa sensación de indefensión de que no va a cambiar nada. Desesperanza aprendida ya Exacto. tenemos, sí. Entonces también es como que ya nos acostumbramos a lo mismo. Y pues el ser humano es un animal de costumbres. Pues si estamos viviendo eso, pues sigámoslo aguantando. Y si hay que cambiar, pero ¿para qué? Nos da miedo es eso. Y realmente la problemática que estamos viviendo es que el cambio ha sido paulatino, pero en peor. No estamos viviendo lo mismo que hace 4 años. Estamos peor que hace 4 años. Total. Igual, lo que le comentaba ahora Jaime, yo creo que lo peor que le pudo haber pasado al uribismo fue Iván Duque. Así. Sí, muchos Decepcionó. amigos uribistas, sí, de la derecha, incluso ya cambiaron su postura, pues visualizando todo esto que ha pasado con este señor que no ha pasado nada. Peor, como dicen. Entonces, eso también sí, total. Yo creo que eso de Fico no lo veía venir ninguno. No sé. Supuestamente la final estaba entre ellos dos. Y realmente el reto era ganarse los votos de Rodolfo. Exacto, es que estaba muy polarizado. Yo no recuerdo unas elecciones en donde hayan estado tan polarizadas con un candidato y como el otro como en estas. Entonces, fíjate. Bueno, hablemos un poco del tema de propuestas. Yo les tengo por acá un cuadrito chiquitico, como para hablar un poco del tema, por ejemplo, qué apoya y qué no apoya el candidato. Entonces, por ejemplo, el tema del fracking, Petro está en contra y el viejito inicialmente estaba a favor, de ahora como que la tergiversó. Lo cambió como hace 15 días. Y dijo que habría que mirar los estudios. Y supuestamente él salió como un asesor de debate del MAN. Decía en una entrevista que pues sí, que cuando usted no sabe algo, pues es bueno prepararse e investigar, y ya el man como que investigó y dice, sí, es malo el fracking. O sea, pero no hay una posición, sino es algo que fue más reiterativo por todo el movimiento que se está dando. Exacto. Pero no por una propuesta propia. Incluso por generar empatía. Exacto. Marica, pero es que es igual de tangencial con muchas cosas. O sea, como... ¿Qué va a pasar con, no sé, cuál es la propuesta feminista? No sé, habrá que revisarlo. Siempre es la respuesta a cosas de desconocimiento, porque el viejito no se mueve en la política. Y si uno no está preparado para eso, pues no debería gestionar un cargo como ese. Bien, apoyar el volver al glifosato, Petro en contra, el viejito a favor del glifosato. El tema de desmontar el SMAT, Petro a favor, el viejito en contra del SMAT. Inclusive él no sabía que era el SMAT. En un debate le preguntaba. Es que a veces es re perdido, a veces está re perdido. ¿Ustedes creen, no sé, yo estaba haciendo un análisis, no sé qué tan prudente sea, que una persona a sus casi 80 años si haya perdido ciertas facultades, claro, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que le pasa a Biden, weón? O sea, Biden tiene muchos asesores porque el man tiene unas lagunas mentales importantes. Pero todo, es que es normal. Si yo digo, si el cuerpo a uno a sus casi 40 no le reacciona igual a los 20, obviamente. ¿Qué no le reacciona? No. A mí no me reacciona. Como reaccionaba antes. No, entonces yo digo, así como el cuerpo obviamente evidencia un deterioro físico, también mental, a nivel cognitivo, ¿sí? No,
no sé si lo que dice Cami, a veces sí, a veces no, muy tangencial en muchas cosas, no se le ve como una postura tan concreta. No es que a veces sí, a veces no, sino yo creo que el tipo no está interesado en esos temas, porque su discurso siempre ha sido es en contra de la corrupción. Entonces, es que toca darle de comer a los pobres. Pues eso se acaba cuando acabemos la corrupción y a los que se roban la plata. Es que tocarle, todo lo argumenta desde ahí, tocarle desde la estudio a los corrupción. jóvenes. Eso se acaba cuando acabemos con los corruptos. Es que toca tener mejores condiciones para los adultos. Eso se acaba cuando acabemos con los corruptos. O sea, el tipo no tiene como un plan de acción establecido concreto frente a cómo va a interactuar, cómo va a hacer en cada una de esas problemáticas. Yo sí me he escuchado como algunas entrevistas ya cuando habla del plan concreto y el man, todo es el tema de la austeridad del gobierno, o sea, ahorrar los costos más, o sea, los costos más innecesarios como el gobierno, Ok, y que de ahí ya hay flujo de caja, o sea, lo ve muy el tema administrativo de... Pues es, de es todo un esto empresario, saca flujo es de una caja. mentalidad de Ajá. empresario, pero también es es el mismo desconocimiento de las cosas. Sí, Porque, por ejemplo, en una decía, yo a los colombianos ya le ahorré 24.000 millones de pesos por haber pasado a la segunda vuelta. Pero usted se pone a analizar y, pues, usted paga para que estos manes hagan publicidad. O sea, el gobierno le paga por X cantidad de votos, como 3.000, 4.000 pesos por cada voto. por votos. un Entonces, huevo de plata. tienen hasta 27.000 millones de pesos para gastar y el man se gastó 5.000, 6.000 millones, no sé cuánto. Entonces el man sale, yo le ahorré a los colombianos. Pero de todas maneras esa plata le van a devolver los 4.000, 5.000 millones que gastó en su publicidad. bueno, hablemos un poquito de como las cosas negativas de cada uno de los candidatos. Entonces, arranquemos con Petro como para no ser tan perseverantes con el viejo hijo de puta. No, mentiras. Con el doctor. Rudolf. Ingeniero Rodolfo. ¿Qué empaila de Petro? ¿En su programa de gobierno o en su forma O en de ser? general, weón, en su forma de ser, pues hablemos un poquito de como de todo. Yo lo veo se vio desde la alcaldía como el tema de la terquedad al momento de involucrar gente a tomar decisiones, sino como que se hacen las vainas y se tienen que hacer y a veces el man la caga en eso. Le rotó el secretario de gobierno, le rotó como 4 o 5 veces, güey. Tuvo diferentes- Entonces yo creo que al momento de tomar decisiones sí creo que debería ser un poco más flexible a mirar otras perspectivas o cómo se pueden manejar las cosas. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que lo pueden perjudicar, pero creo que en la medida que se está dando, el tipo se ha vuelto un poco más flexible, inclusive del tema del machismo, porque también hablaba que el tipo también ha sido machista, entonces ya como que está abierto a hacer esos ajustes, ¿no? Pero desde la alcaldía, yo ya lo estoy defendiendo, estamos hablando de las cosas malas, pero en la alcaldía de él, por ejemplo, él institucionalizó Secretaría de Mujer aquí en Bogotá. No, yo también tengo cosas negativas. A mí me parece un tipo soberbio, pues dentro de lo pilo que es, no sabe liderar bien, porque todo hace su opinión es la única que Muy vale. voluntarioso. Exacto, es soberbio, es narcisista, eventualmente pues no sabe delegar cosas, sino él lo quiere hacer todo. Y si hay un asesor, si el gobierno paga un asesor especialista en este punto, pues es para que un especialista te hable a ti y el marica no escucha mucho ese tipo de observaciones o análisis. Sí. Ya, el resto todo es perfecto. El resto es hermoso. ¿Qué? No, eso sí, que me parece muy voluntarioso, como lo que él diga, no, como un poco cerrado a escuchar otros puntos Pero- de vista. Y Pero, yo por creo ejemplo, que eso- está más ligado al no tener un plan B. Precisamente cuando ya se genera una idea, se genera un plan de acción, como que si los resultados no se dan, entonces se tienen que hacer como se planteó la primera vez. Entonces yo creo que precisamente lo que les decía al principio, debe ser un poco más flexible a tener un plan A, un plan B, un plan C frente a las condiciones que se puedan presentar. Entonces yo creería que eso es lo que lo ha embarrado. Digamos que yo lo que percibo, aparte de la terquedad, que estoy completamente de acuerdo con ustedes y que siento que ya le ha bajado un poquito,
a pesar de que la plasticidad cerebral se va perdiendo con los años y uno se vuelve más terco, creo que él al contrario ha intentado ser un poquito más flexible y creo que por eso le ha funcionado tanto esta campaña, porque se ha abierto un poco más, ha recibido más gente, se ha dejado como hablar más, bueno, no sé. Pero digamos que lo que sí no me gusta del hombre es que es muy soñador, weón. Entonces tiene una respuesta para todo y muchas de esas respuestas son muy soñadoras, ¿sí? Como que muy idealistas. Danos 3 ejemplos. Hay que aterrizarlas. ¿Sí? Sí, por ejemplo, el tema de... no sé, hace poquito le escuché como un proyecto que tiene de generar una vía de tren desde el Pacífico hasta Barranquilla. hasta Barranquilla y que eso no lo va a pagar el Estado, sino lo va a pagar a través de las, digamos, de los fletes o no sé qué. Bueno, como vainas que yo siento que en 4 años, weón, pues es muy exacto, esa mierda. Como el personero que prometía. Sí, marica, piscina. muchas Pero veces siento que... Rodolfo, ¿qué prometió? Rodolfo prometió viajes a la playa, weón. Pero es lo que te digo, 30.000 sí, la pesos. gente más, la gente, No, marica, a la gente le encanta eso, pero sí siento que tiene una respuesta para todo y siento que uno no debe tener una respuesta para todo y a veces... Sí, hay como que como decir, no me la sé todas, sino Pero sí me las sé. voy a mirar si se puede, pero si el man la tiene, pues es válido, pero a veces como que ese tipo de propuestas como que dice, sobre todo cuando uno lo vio en la alcaldía que tenía todo el consejo en contra, entonces que tenía propuestas muy buenas, pero definitivamente no lo dejaron. La misma Procuraduría lo destituyó precisamente por tener ese pensamiento tan idealista, ¿no? Sí, siento que de pronto están mucho más asegurados nuestros recursos, nuestros impuestos, nuestro dinero, va a estar mucho más asegurado y creo eso que sí va me a da tener más tranquilidad, control. weón. Todo el mundo va a estar encima ahí, tanto los que están a favor como los que están en contra. Va a tener mucho más control político y eso también de alguna manera. No, y el man lo demostró en la alcaldía, el man asegura la plata, güey, o sea, la plata va a estar, ¿sí? Y pues va a poder trabajar con eso, pero sí hay algunas cosas que sí siento que la oposición tiene razón en temas de, pues de que puede llegar a ser muy idealista en muchas cosas que de pronto no se pueden dar, y menos en 4 años. Bueno, ahora hablemos del viejo hijo de puta, ese machista, misógino, no mentiras, esclavista. A mí me parece, por la percepción que tengo, sí, que carece de control emocional para afrontar cierto tipo de situaciones y un personaje como él, como figura pública, no se puede permitir el lujo de reaccionar así. Eso a mí me parece que está mal. Lo de la cachetada, hace poco vi una entrevista que fue grosero, fue altanero con la periodista. Otra estúpidas? pregunta, no sé qué. Entonces yo digo, no. Sí, más allá de las propuestas, más allá si es bueno o malo, ese control emocional para una persona en su posición de... Muchos años cuando le preguntaban a un expresidente cualquier vaina y él decía, otra pregunta. Ah. Ese man no hizo otra pregunta, diciendo, qué preguntas tan estúpidas, ¿no? Entonces, sí, entonces ahí como que se ve implicada la emoción. Me parece grosero, sí, eso es una persona muy hostil, coloquial, no sabe de la figura de administración pública. Y no sé si vieron eso se volvió viral hace 3 días, que es como un asistente o no sé, alguien como de la parte legal. Le dice, no, es que no le puedo poner ese nombre porque se llama Manuel Pepito. Manolo. No, que le ponga Manolo. Sí. No, que eso no se puede, que por ley, que me limpio el culo con la ley. Parce, una persona que llegue así al poder, en menos de un mes está destituido. Y lo triste es que la amenaza con echarla, sí, o sea, eso es lo peor de ese video, Sí, de ese audio, es decirle, entonces, mañana miro si la ha hecho usted. No, o hoy mismo la ha hecho. Al final digo, hoy mismo la ha hecho. Una persona Marce solo está diciendo que el hijo de puta apodo no se puede poner en un documento legal. ¿Cómo le va a poner Manolo? Sí. Ese sí es un estilo de personalidad mucho más, si lo hicieron mucho más ajustado a un régimen, güey. Claro, es muy histriónico también. Muy sí. totalitarista, güey. Total. Y uno no... Totalitarista. Total. Y no se puede. Es que yo creo se puede. que lo peligroso del man es el desconocimiento del rol que tiene el presidente de una nación. Total. Porque es que no es el tema, es que
es que a mí entrégueme la chequera, yo me encargo Yo de la manejar administro. manejar el billete. No es eso, sino es el tema de, usted tiene el billete, pero de todas maneras hay una serie de proyectos que hay que hacer, una serie Claro. de temas de economía, inversión, educación, todo el tema de inversión social. Eso es un El tema. Y el marica- tipo desconoce todo eso. O sea, simplemente el man dice, yo necesito, es la plata y yo manejo la plata. El marica es un empresario, el marica no es un Sí, administrador total. político, sí. Ahora, sí, estábamos hablando que Petro es terco. Sí, no sé qué tan terco puede ser Rolfo, pero imagínate la cantidad de problemas y de encuentros Sí, de y de chicharrones, todo que de- tendría por allá con el Senado, con el Consejo. Eso sería, Yo desde siento mi que, perspectiva. que incluso es muy riesgoso para la democracia, ¿verdad? Porque el man tiene un estilo de personalidad súper totalitarista y creo, marica, que hasta los uribistas deben estar cagados del susto con ese cucho, güey. O sea, este cucho en cualquier momento nos manda a comer mierda a todos nosotros, o ¿sí me hago entender? O sea, ese cucho le importa un culo todo, güey. Ya tiene 77 años, está lleno Póngale de que plata, dure güey. 5 años más. Se acaba el gobierno y ya se muere. Y está lleno de plata, marica. No, oiga, lo más chistoso es que tiene a la mamá viva, weón. Oiga, yo vi una entrevista de la entrevistó señora Vicky Dávila, Vicky Dávila, y la vieja, yo soy feliz echando plomo. No, a mí me gusta como revienta. A lo bien es así. Vicky le pregunta, ¿y te gustan las armas? Claro, yo tengo mi revólver. Una cuchita, weón. Debe tener 90 mínimo, porque si tiene 77 el viejo. Por ahí 90, 97. 91, póngale. Por mínimo. Marica, la vieja dice, claro, yo soy feliz echando plomo. Oigan, Dice. la vez lo pasada bien, estaba esa hablando señora. con unos amigos. Es muy curioso. ¿Qué? El patrón del uribista extrema derecha, de gorro, de revólver. Ustedes vieron un video hace poco de un man en el parque que de una vez fue sacando. Ah, sí. O sea, yo digo, una persona que en su proyecto o en su diario tenga un revólver, ya, o sea, yo lo que Ahí, le comentaba. hay que pensarlo, güey. Hay que pensarlo. Yo digo Al una menos vaina. que usted sea un celador, güey. Exacto, yo digo, si tú compras un revólver o adquieres un revólver, sí, es para usarlo en algún momento. Ojalá nunca se llegue a usar. Pero si es como un patrón, no de todos, no estoy diciendo que sean los de derecha, que sean los de izquierda, pero si es un patrón repetitivo. ¿No les parece? Y están viviendo en las mejores casas, en los mejores barrios y están enfierrados. Entonces, sí, Ah, eso, aún- eso, ahí aún- es donde uno dice- Pensamiento, es una cultura más Sí. allá Sí, de la marica. posición política, de la posición sí, es- socioeconómica, lo que quieran de ahí para Él allá. también sale amenazando a un tipo, ¿no? Usted lo que se merece es un tiro. Sí. Es otro Ah, ingeniero sí, que le Rodolfo está Hernández. diciendo. Marica, es un paradigma diferente de pensamiento. güey. O Total, sea, total. por ejemplo, el chino que está protestando porque ha comido mierda es un vándalo, ¿sí? O sea, sin importar si el chino es pacífico y el No. chino está en su manifestación, ese chino es un vándalo y hay que darles plomo. Marihuaneros, marihuaneros, vándalos, gamines, no están estudiando. Sí, ya es un discurso que más allá del conocimiento está arraigado. Sí, lo Ahora que la verdad hablamos es que a mí me ahora. pasó algo con una persona así como uribista. Cuando se murió este chino en Pereira, ¿cómo es que se llamaba? Ujú. ¿Sí viste el El mechudito. chubito barbudo? Cuando se murió, no, cuando lo mataron. Lo mataron A tiros. Se llama este, recuerdo el ¿no? nombre. Y una vez en ese momento como Eric. que estaba yo conversando con un uribista Lucas Villa. Lucas. y ¿sabe qué me dice? Me dice, pero es que el chino no era ningún santo. El chino llevaba más como 10 años en la universidad y todavía no se había graduado. ¿Y qué Sí, hijo de o sea, putas? ¿me entiendes, güey? O sea, Justifican, lo es el justifican. pensamiento tan hijo de puta. ¿Y qué si es un vago, güey? O sea, entonces tiene que morir porque es un vago. Sí me hago entender el tema de justificar que le hayan dado bala al chino. Y así es como el modelo uribista. Uy, no, una mierda. Cuando mataron a Dylan, más de, Ah, sí. más de un comentario. ¿Por qué no estaba en el colegio? Él se lo buscó. Chino de 16, 17 años tiene que estar estudiando. Porque estaba en la calle. Pues porque más no allá, hay más la allá, sí, desigualdad sí, también, si ¿no? no, si hacía, si no hacía. Nada justifica No, es atentar contra la vida del Exacto, otro. nada justifica el hecho de usted sacar un arma, atentar contra otra persona, simplemente porque se me dio la gana de, Porque puta, sí. quiero ir a matar a alguien y lo hago. Y me dieron el patazo porque todo el mundo está haciendo bulla, todo el mundo está peleando, todo el mundo está gritando. Entonces me meto y le meto un tiro a alguien y ya, descargué mi full. No, marica, eso no No es así. No es así. justificable.
Bueno, sí, la vida es sagrada. Finalicemos ya, yo creo que ya podemos ir finalizando como la última, ojalá lo vean antes de ir a votar. Va a salir este sábado 11 de junio, entonces van a tener tiempo de una semana y pico para verlo y poder, de pronto dejemos ahí alguna duda como para que puedan Sergio persuadirlos cambió en su votos. voto. Sí, yo lo había compartido con ustedes en una anterior ocasión. A mí me gustaba Fajardo porque yo creo que el cambio más allá de Petro, de Rodolfo, es de educación y que el cambio empieza es desde la casa de una. Me gustaba a lo que le apuntaba él. Me gusta lo que le apuntaba Alejandro Gaviria, educación. Para mí todo el foco del problema radica en la educación y desde casa. ¿Y por qué están mal hablado? Se regamina. Porque así me criaron. De educación desde casa. Porque así me criaron. Por lo mismo digo que el problema es de educación, porque si no termina como bailando. Es que yo lo quiero re harto. No, o sea, yo digo que independientemente de la postura política que tenga cada uno, para nadie es un secreto el descontento general del actual gobierno. Eso para nadie es un secreto. Y llegué al análisis juicioso de que si queda Rodolfo es seguir exactamente en lo mismo. Acá la gente se queda, es que roban, es que los políticos, es que los concejales, sí. Si queda ese señor, más allá de su gestión, sería darle una continuidad a lo que ha venido pasando. Creo que la única opción de cambio real que se puede dar ahora, que tampoco se va a dar en 4 años, sí, pero sí puede ser un indicio, sí, y como una apertura de puertas para futuras generaciones, pues es Petro. El único que puede generar un cambio es Petro, que esperemos que sea para bien y que sea, pues, como les comentaba, sí, como la apertura, como el inicio de cosas nuevas y que nos brinden mejores oportunidades a todos, pues bienvenido sea. Me encanta tu discurso. ¿Te puedo besar? Más tarde. Bien. Bueno, yo pienso que aquí lo importante es como buscar esa empatía, mirar qué candidato le genera empatía en términos de su bienestar. Digamos, no, a veces vemos como que tantas noticias, tantas fake news también, como que se encargan de desprestigiar al otro, pero sin pasar una propuesta. Entonces aquí lo importante es como que analice que si usted está bien, mire qué candidato va a trabajar por los que están mal. Si usted está mal, pues mire qué candidato le va a servir para que usted esté mejor. Entonces es más un trabajo de empatía, de ponerse en los zapatos del otro, de como abrir los ojos y quitarse ese miedo del que estábamos hablando hace un rato. Decir, es que no me importa nada, sino solamente que no sea ese man. No me importan las propuestas, no me importa. Simplemente este man va a hacer esto y a mí me da miedo. Simplemente pues analice. Si no conoce las propuestas, ahorita por el tema de las redes sociales, TikTok, YouTube, Instagram, están saliendo las propuestas a diario. Conozca, investigue y mire quién le funciona. Pero en función de esa empatía con el otro, no en función de ser egoístas, que decían que si gana Petro se van todos los empresarios de Colombia. Pues, ¿cuántas empresas cerró Iván Duque en la pandemia? Entonces uno empieza a analizar, ¿realmente es eso o realmente es otro tipo de situaciones que se están dando? Entonces, como que analice, investigue y tome la mejor decisión, pero en función de pensar en el otro, en generar una convivencia con su vecino, con su amigo, y no estar en ese dilema de que si usted hace parte de tal grupo, entonces ya es enemigo mío. Esa sería como mi recomendación. Chévere. Súper. Yo quiero argumentar 2 cosas. Yo le creo al viejo. No, dos cositas fue como para ir cerrando. Y Se me montó la rolfoneta. ¿Ya puedo? Sí, ya. Sigue, por Qué pena. O nos va a caer. Ahorita. Ay, puta, cállese, puta Rudy. No, 2 cosas. La primera, pues que salgan a votar. Sí, ahí somos como 32, 35 millones de colombianos habilitados para votar y el tema de la abstención pues no ayuda y el voto en blanco pues tampoco favorece, sino
siéntese, escucha argumentos o lea argumentos y a partir de eso toma decisiones. No se deje llevar por lo que dijo la vecina, por lo que vio en alguna red, sino que usted mismo tome una decisión consciente y objetiva de lo que puede servir y lo que no. Pero es eso, ejerzan el derecho y basados en propuestas de verdad y no solo una bandera o algo que ha oído ahí en la voz popular. Bueno, muchas gracias. Y yo, pues nada, sí, salgan a votar, sobre todo a los jóvenes, que son los que más abstención tienen. Y los viejitos son los más uribistas, entonces... Saludos a mi tío. Por eso es que nos ganan. Un saludo allá. Creo que me va a cascar ahorita que llegue. Un saludo a los miedosos del cambio. Sí, el cambio. Sí, pues si usted es joven, pues péguesela si quiere, pero el otro día, así como se para a hacerse el desayuno, lo que sea, párese y haga un sacrificio chiquitico, va a hacer puente, va a poder dormir el lunes festivo, entonces salir a votar, sí, como el tema es un compromiso que debemos comenzar a tener. Digamos que yo eso le agradezco mucho a mis papás, siempre desde que cumplí la mayoría de edad me inculcaron mucho el tema de salir a votar, sí, o sea que es un deber. Incluso lo hacemos en familia y todo, entonces es un plan también como para aprovechar y hacer en familia o su pareja, salir a votar. Y 2, pues investiguen antes de ir, vean entrevistas, vean lo que ha pasado, vean un poco la hoja de vida de los candidatos y se van a dar cuenta pues que no es acá brindarles algo muy subjetivo, sino que definitivamente muchos nos volcamos a la objetividad de que definitivamente el cambio está por un candidato y no por el otro, ¿sí? Porque el otro, pues, a pesar de que su bandera ha sido un poco independizarse del continuismo, pues el continuismo salió en Twitter al día siguiente, los mayores líderes del continuismo, incluso ese mismo día, a decir que apoyaban y que votaban por él. Entonces es algo supremamente incoherente. Ese sería como mi consejo, que vamos sabroso, como dicen por ahí, y bueno. Un abrazo para todos. Nosotros somos Dementes Racionales. Nos vemos en una tercera temporada. Ojalá. Gracias, producción. Dependiendo de quién quede. Porque ya mandamos una avanzada para otro país a ver si nos ven como Venezuela. Nos dan. No, de verdad, si no, en este hijo de puta video y nos echan del país. Así que, pero también un saludo a Dani, que no pudo estar con nosotros porque sigue muy juicioso de paseo. Eso dijo. Sigue paseo en Estados Unidos, así que nada, le mandamos un abrazo muy grande. Lo extrañamos mucho, lo queremos mucho y esperamos que pronto esté acá. No para una tercera temporada porque no sabemos si haya, pero al menos para una polita juntos. Un abrazo. Chao para todos. Gracias, producción.